Buenas noches, amigos. Dios les bendiga. Qué bueno y qué agradable es estar los hermanos juntos en armonía en la casa de Dios, para recibir bendición, para recibir palabra de Dios. Hoy vamos a continuar nuestra serie que hemos estado tratando sobre el Espíritu Santo y antes quisiera ofrecer una oración. Vamos a ofrecer una oración al Señor y aprovechar de pedir por algunas necesidades específicas que me han hecho llegar y luego pedir al Señor que también nos ilumine con su palabra esta noche. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Señor, esta noche nos reunimos acá nuevamente para disfrutar de una bendición especial que tú tienes para los que se reúnen en lugares como estos consagrados para la adoración. Gracias, Señor, porque como decía el salmista David, es mejor estar en tu casa que en cualquier otro lugar. Por eso quiero pedirte, Señor, que tú restaures las fuerzas, las energías de estos hermanos que con cansancio, con agotamiento físico, aún así vienen acá para ser bendecidos. Restáurale física y mental y espiritualmente. Te rogamos, Señor, por Marco Antonio, que será operado pronto, para que tú intervengas, te hagas presente en ese quirófano, Señor, junto a él. También por Minerva, que necesita, Señor, que su cuerpo sea restaurado y su salud recuperada por la obra de tu poder. La hermana Julia, junto con sus dos hijas, en este momento necesita tu protección, Señor. Tu cuidado, que tus ángeles le asistan y le libren de todo peligro. Vamos a abrir tu palabra ahora, Señor, en breve, y pedimos que una vez más hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces les hago una pregunta. ¿Cuál es el evangelista que más habla del Espíritu Santo? Oh, qué bien. Excelente. Pasaron la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es el evangelista que más habla de la oración? ¿Quién? Claro, no duden, es el mismo Lucas. Excelente, salieron bien en el examen. Vamos a ir a ese evangelio de Lucas, vamos a estar en el capítulo 4 ahora. Recuerden que hemos estado siguiendo los pasos de Jesús con el Espíritu Santo. Y hemos notado en cada etapa de esa vida extraordinaria, maravillosa, hermosa de Jesús, cómo el Espíritu Santo ha estado trabajando con él integradamente. Lo vimos en su encarnación, lo vimos más tarde ya adulto en el inicio de su ministerio, poco después de su bautismo. Lo vimos también acompañándole a aquella etapa de preparación espiritual necesaria para enfrentar lo que iba a enfrentar y cumplir la misión que tenía que cumplir. Le acompañó en aquellos 40 días de intensa oración y de concentración con su Padre Celestial. Y en cada etapa vimos cómo lo mismo que hizo el Espíritu Santo con Jesús quiere hacer con nosotros hoy. Quiere acompañarnos en cada etapa de nuestro crecimiento cristiano. Vamos ahora a estar en el versículo 14 en adelante para ver qué luego sucedió con Jesús después de aquel encuentro en el desierto. Versículo 14, capítulo 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Se dan cuenta cómo una vez más el Espíritu Santo está presente en el ministerio de Cristo? Después de estar en el desierto con el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo le llevó y le acompañó, pero ahora también regresa de aquella experiencia de intensa comunión con su Padre y de preparación. Ahora regresa, pero regresa investido del poder del Espíritu Santo. Entonces,
una vez más comprobamos que Jesús no hizo nada en esta tierra que no fuese inspirado, promovido y empoderado por el Espíritu Santo. Para cumplir su misión, comenzando allí en Galilea, necesitó la asistencia del poder del Espíritu Santo. Es esa misma asistencia y ese mismo poder que tú y yo necesitamos hoy para cumplir también la misión que el Señor nos ha encargado. Pues todo el que nace en la iglesia como cristiano, nace también como misionero. Se nos ha encargado una labor, se nos ha encargado una tarea para ensanchar el reino de Dios sobre la tierra, para hacer discípulos de Jesús en la tierra. Pero no se podrá hacer, no se podrá lograr sin que nos asista el poder del Espíritu Santo. ¿Saben qué resulta francamente extraño? Que la iglesia esté tan distraída de este punto tan importante. Cada vez que nosotros iniciamos una actividad evangelística de cualquier naturaleza, deberíamos primero que nada estar seguros y buscar con intensidad, con fervor y con pasión que el Espíritu Santo nos acompañe. Pues sin Él no hay poder. Hace varios años vine yo a tener una campaña, una semana de oración en algún lugar de este país. Y en la casa donde me estaba quedando, le pedí a la esposa del pastor que me prestara una plancha. Pues necesitaba preparar mis camisas para toda la semana que iba a estar predicando. Así que ella me dijo, sí, cómo no, pastor. Me llevó al lugar donde ellos planchan la ropa, me mostró la plancha, etcétera, etcétera. Y bueno, yo encendí la plancha y empecé a hacer el trabajo sobre mis camisas. Pero notaba que las camisas estaban igual. No se desaparecían las arrugas, estaban idénticas. Yo decía, ¿qué pasa con esta plancha? Así que llamé a la hermana y le dije, hermana, disculpe, algo pasa con esta plancha, no está funcionando. Entonces la hermana me dijo, se asomó y se dio cuenta del problema. Me dice, pastor, es que no la he enchufado. Entonces yo dije, bueno, qué detalle, ¿no? Qué detalle. Entonces la enchufé, la conecté a la fuente de poder. Y entonces la energía se convirtió en calor y arreglé mis camisas. Intentar hacer el trabajo de Cristo aquí en la tierra, intentar cumplir la misión que nos ha sido encargada sin el poder y la asistencia del Espíritu Santo es tan torpe como intentar planchar camisas sin enchufar la plancha. La fuente de poder es el Espíritu Santo. Es por esa razón que Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Me quieren acompañar allí un momento, por favor? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el final de la tierra. Pero fíjense lo que dicen los versículos anteriores. En el versículo 4, miren lo que dice. Estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan, es verdad, bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de poco tiempo. O dentro de no muchos días. El Señor Jesús le dio instrucciones específicas. Fíjense, estuvo al menos 40 días apareciéndosele a ellos, a sus seguidores, en distintas ocasiones, como atestigua
el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15, ¿verdad? Se le apareció a varios de ellos, dio instrucciones, dio consuelo, dio fortaleza y esperanza a la iglesia naciente que acababa de pasar por el trauma de la muerte de Cristo. Pero ahora, cuando está listo para partir a la presencia del Padre, les dijo, no se muevan de aquí. No hagan nada hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. La promesa que les anuncié que vendría sobre ustedes, recuerdan Juan 14, Juan 16, Jesús les había dicho algo que ellos no podían asimilar todavía. Jesús les dijo allá en Juan 16, 7, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya. Yo sé que ustedes están tristes porque les he dicho que me voy. Pero si supieran lo que les estoy diciendo, si ustedes pudieran ver lo que están por recibir, no estarían tristes. Porque les digo, les conviene, es mejor que yo me vaya. Pero ¿cómo puede ser mejor que tú te vayas? Podrían pensar los discípulos que habían caminado con él por 3 años y medio. ¿Cómo puede ser mejor? No puede haber nada peor que tú te vayas y nos dejes solos. Pero Jesús les dijo, es mejor que yo me vaya. Porque hasta que yo no me vaya, el Consolador no vendrá sobre ustedes. Pero al irme, se los enviaré. De modo que esa promesa se convierte, después de la promesa de la segunda venida, en la promesa más grande que Jesucristo dejó a su iglesia. La promesa del Espíritu Santo. Por eso les advirtió, no se muevan de aquí. Durante 10 días más, Jesús partió a la presencia del Padre y luego 10 días después, mientras Jesús era entronizado en el cielo, en el mismo momento, entonces derramó sobre su iglesia la mayor y más grande de todas sus bendiciones, el Espíritu Santo. Desde entonces, el Espíritu Santo ha estado a la disposición de la iglesia, pero no entrará a la fuerza, no actuará, no imprimirá su poder a menos que se lo pidamos. Por eso decíamos, le colocamos ese título, creo que fue el primer tema, Pastor David, no recuerdo, creo que fue el gran desconocido en la iglesia. El gran ignorado es el Espíritu Santo. Nos hemos convertido en una iglesia instituida, en una iglesia sólida, con recursos y presencia en distintos países del mundo, con universidades, hospitales, clínicas, restaurantes vegetarianos, publicaciones, libros, pastores preparados, entrenados cabalmente en maestría, doctorados. Pero nada de eso tiene resultado efectivo, real, trascendente, sin la presencia y el poder del Espíritu Santo. La mayor bendición para la iglesia no son sus instituciones. Al contrario, podrían convertirse en un estorbo para el reino. La mayor bendición que puede recibir la iglesia es el poder, la presencia guiadora del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, no se muevan hasta que llegue sobre ustedes. Y entonces recibirán poder cuando haya descansado sobre ustedes el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús vino del desierto investido con el poder del Espíritu Santo, porque sin él no habría podido realizar la tarea. Miren lo que dice el capítulo 4 del libro de los Hechos. Me gusta, me encanta esta porción de la Escritura. Les voy a invitar que me acompañen allí, por favor. Hechos capítulo 4 relata uno de los momentos en que la iglesia sufrió persecución y acoso. En este caso, Pedro y Juan eran la pareja misionera, recuerdan, que el Señor organizó. Pedro y Juan estuvieron ante el concilio y sufrieron amenazas y también azotes físicos.
y les pidieron que no predicasen más en el nombre de Jesús. Así que ellos estuvieron privados de su libertad, fueron amenazados, maltratados. Pero dice el versículo 23 que ocurrió algo con la iglesia. 4:23 de Hechos. Puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué fue lo que los sacerdotes y los ancianos le dijeron? Que si volvían a predicar en el nombre de Jesús, sufrirían consecuencias. Es decir, los amenazaron. Cuando la iglesia escuchó, versículo 24, cuando escucharon eso, alzaron unánimes la voz a Dios e hicieron, están a punto ustedes de escuchar, de leer, una de las oraciones más poderosas que están registradas en la Biblia. Escuchen la oración. Le dijeron a Dios: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque realmente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Miren la conclusión de la oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo o con todo valor hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermano querido, mire qué clase de oración es esta. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de ellos, honestamente? Suponga usted que se desata la persecución en esta ciudad de los Estados Unidos. Y la iglesia aquí estamos orando porque hay 2 hermanos o 3, lo que sea, que han sido capturados, han sido privados de su libertad. Y el gobierno o las autoridades de turno les han amenazado para que no sigan predicando el evangelio. Y de pronto los hermanos reciben una libertad temporal y se acercan a la iglesia, y entonces la iglesia los recibe con alegría y elevan una oración. ¿Por qué oraríamos? Seguramente o muy probablemente oraríamos primero dándole gracias a Dios por haber liberado a los hermanos. Y lo segundo, pediríamos que Dios refrene, controle, domine a esos poderes malignos que quieren frenar el avance de la iglesia. Pediríamos protección del peligro, pediríamos que los ángeles vengan y nos cuiden y nos protejan. Pero la iglesia apostólica no pidió eso. ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? Señor, concédenos que sigamos predicando con todo valor tu palabra. No te pedimos que quites las amenazas, no te pedimos que quites el peligro. Te pedimos que nos des valor para seguir predicando a pesar del peligro, a pesar de la amenaza. Danos valor para seguir haciendo tu obra en medio de hostilidad y persecución. Miren esta oración, el resultado que tuvo, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos temblar la iglesia con una oración como esta? Una oración que hizo temblar el edificio porque se derramó sobre la iglesia el poder del Espíritu Santo. Señor, danos valor para seguir trabajando haciendo tu obra. Esa es la clase de oración que abrirá las puertas del cielo y traerá sobre la iglesia nada más y nada menos que el poder del Espíritu Santo, el poder más grande sobre la tierra.
Por eso, hermanos, por eso, como individuos y como iglesia, necesitamos orar más. Creo que fue ayer que hablamos del contenido de nuestras oraciones, ¿no? ¿Por qué oramos? ¿Por qué clamamos? Si orásemos más seguido, con más frecuencia y con más fe y convicción por el Espíritu Santo, se haría presente. La energía y el poder del Espíritu Santo no se ha agotado, no pasó de moda. El Espíritu Santo no se ha cansado de obrar, se ha cansado de esperar. Por una iglesia que lo ignora, por una iglesia que tiene más confianza en sus programas, en sus proyectos y en el dinero, en los recursos o en cualquier otra cosa que en el poder del Espíritu. Pero la iglesia terminará el trabajo sin edificios, sin instituciones y sin dinero, pero con poder del Espíritu Santo. Con poder. Porque la promesa es que el Pentecostés se repetirá, pero con muchísimo más poder y alcance de lo que sucedió allá en el año 31 de la era cristiana. Si se necesitó el poder del Espíritu para iniciar el trabajo de la iglesia cristiana, pues mucho más se necesitará para culminar la tarea y prepararla a la iglesia para el encuentro con su Señor Jesús. Por eso necesitamos el poder del Espíritu más que cualquier otra cosa, más que métodos, más que recursos, más que tecnología. Y no estoy diciendo que esté mal, son muy útiles, pero sin el poder del Espíritu Santo no hay calor. Es una plancha apagada, desconectada de la fuente de poder. Dice el versículo 16, una declaración hermosa y sorprendente de Jesús también. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día sábado entró en la sinagoga, conforme era su costumbre, y se levantó para leer. Se le entregó el libro del profeta Isaías, y después de abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Es un texto de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez, el protagonismo del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los captivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es un oráculo mesiánico, una profecía mesiánica registrada en Isaías 61. Y ahora Jesús, por primera vez delante de aquellos testigos asombrados, les está leyendo el oráculo con el mismo protagonista. Al leer Isaías 61, cualquier persona podría leerlo como que el profeta se estaba refiriendo a él mismo. Pero en realidad son palabras del Mesías, nada más y nada menos que de Jesucristo. La palabra Mesías significa literalmente ungido. Ungido. La palabra ungido hace referencia al acto de derramar aceite aromático sobre el sacerdote, sobre el rey, eventualmente sobre el profeta. El derramar ese aceite aromático sobre la cabeza de una persona, de un hombre, le investía de autoridad y de poder. Delante de todo el público que observaba, porque el ungimiento generalmente era un acto público. Así que todo el público podía ver que aquel sobre quien se derramaba ese aceite perfumado estaba recibiendo la autoridad. Así que el Mesías no es otra cosa que aquel que está autorizado por el cielo para llevar la palabra, para llevar un mensaje, para acercar el cielo a la tierra, para hacer esto que está descrito acá en este texto de Lucas 4, para dar las buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a los quebrantados del alma, a los quebrantados emocionales, a los deprimidos,
a los que están con pensamientos suicidas, a los que sufren crisis existenciales, a los que están pasando por una crisis de divorcio, a los que sufren por la muerte de un ser querido, a los quebrantados del alma. Jesús viene a sanarlos por la virtud del Espíritu Santo. A los cautivos, decirles que no tienen que estar más en esa condición. Los cautivos no tiene que ver con aquellos que están privados de su libertad física, pero con aquellos que vivían cautivos por Satanás, cautivos por sus engaños, cautivos por el pecado, cautivos por los vicios, cautivos por el miedo. Para darle vista a los ciegos de manera que su visión espiritual se ampliara y pudiesen ver lo que sus ojos físicos no pueden. Darse cuenta de las verdades espirituales que no están al alcance de nuestra vista normal, pero que necesitamos esa visión espiritual para poder percibir esas verdades. Para predicar el año favorable del Señor, la buena voluntad de Dios para darle vida y esperanza a cada ser humano sobre esta tierra, para hacer semejante tarea tan abarcante, tan integral, tan poderosa. El Cristo, el Hijo de Dios, necesitó que el Espíritu Santo descansara sobre él. Lo confirma Hechos 10:38. ¿Me acompañan allí, por favor? Hechos, capítulo 10, versículo 38. Vamos a leer el 37 para entrar en el contexto. Ustedes saben, Hechos 10:37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret para poder hacer la diferencia en la vida de las personas que tocaba, de las vidas que tocaba. Usted y yo, individual y colectivamente, no haremos la diferencia en la vida de nadie a menos que el Espíritu Santo nos asista. Jesús estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros como iglesia podemos, debemos y de hecho hacemos obra social. Damos comida, entregamos ropa a los necesitados. Hacemos muchísimas cosas que son buenas. Pero hay otra gente que las hace. Hay muchas instituciones benéficas que lo hacen también y quizá hasta mejor que nosotros, con más recursos o con mejor organización. No estoy desmeritando la tarea que hace la iglesia. Simplemente quiero resaltar lo que realmente hace la diferencia. La diferencia está en la asistencia directa del Espíritu Santo, para que esa obra realmente trascienda y pueda ser contada como una obra en el reino de los cielos. Necesita el Espíritu Santo. Fue el que necesitó Jesús para que lo ungiese con poder y poder marcar una diferencia en la vida de las personas. Solamente aquellos que están investidos, ungidos por el Espíritu Santo, harán la diferencia en la vida de los demás. Amén. Solamente ellos. Pero no solamente Jesús hizo obras magníficas y extraordinarias con el poder del Espíritu Santo. Pero el máximo sacrificio, la tarea más grandiosa que Jesucristo hizo a favor de la humanidad, también requirió la intervención del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos. Y vamos a estar en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice allí la palabra del Señor. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Qué queremos destacar aquí en este versículo? La intervención, la participación del Espíritu Santo, llamado aquí Espíritu Eterno, nada más y nada menos que en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no hay sacrificio de Cristo. Sin la intervención del Espíritu Eterno, no hubiese sido posible la ofrenda del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. El Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, no solo propició la encarnación de Cristo en el vientre de una mujer mortal, sino que además el Espíritu Santo asistió a Jesús en cada paso de su ministerio, en cada obra, en cada milagro, en cada sanación. Y por último, lo acompañó y lo empoderó para subir a esa cruz y ofrecer su cuerpo en sacrificio y derramar su sangre para la redención de nuestros pecados. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos hacer nada que tenga carácter salvífico si no interviene el Espíritu Santo. Siempre hago esta pregunta: ¿cuánto podemos nosotros hacer sin la ayuda del Espíritu Santo? Oh, mucho, por cierto. Podemos hacer mucho trabajo, podemos hacer muchas obras, podemos hacer muchas cosas. Pero no haremos nada que repercute en el reino de Dios. No haremos nada que se pueda contar como una obra de salvación si el Espíritu Santo no está detrás de esa obra. Porque ni siquiera Jesucristo pudo ofrecer su cuerpo en sacrificio sin que lo ayudase el Espíritu Santo. Tú y yo tampoco podemos hacer ni el mínimo sacrificio que tenga resultados para salvación. Oh, sí, hay mucha gente que ha muerto. Ese mismo día murieron 2 más con Jesús en la cruz. Y luego fue mucha gente sacrificada. Mucha gente muere, incluso por salvar a otros. Pero si el Espíritu Santo no está acompañando a Jesús, esa obra, esa muerte no tendría resultados de salvación. De igual manera, no importa qué sacrificio tú quieras hacer por Dios, terminará siendo una obra muerta, una obra de maldad, una obra sin fruto, si no es el Espíritu Santo el que está detrás de ese trabajo. ¿Creen ustedes que necesitamos el Espíritu Santo? Definitivamente. Quiera Dios impactar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conciencia con esa verdad. Yo espero que usted no esté durmiendo bien. Yo espero que usted no esté pensando otra cosa sino en el Espíritu Santo. Y la diferencia la va a notar usted y los demás también lo notarán. ¿Están listos para cantar el himno tema? Vamos a cantar. Vamos a decirle al Señor que queremos ser cristianos de corazón, porque queremos que su Espíritu repose en nosotros. Vamos a estar de pie.